Y entonces eso es lo que vamos a estar hablando. Y por eso en Hebreos 3, de 7 al 8, nos dice una y otra vez la palabra de Dios allí. Vamos allí a Hebreos 3, de 7 al 8. Nos dice la advertencia, ¿no? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hablando de la iglesia hebrea, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. O sea, está utilizando obviamente la generación del desierto, que salieron con Moisés y que no pudieron entrar a la tierra prometida para conquistarla debido a su incredulidad, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que no endurecieran su corazón, su corazón. Por eso es importante que tengamos el corazón dispuesto, ¿para qué? A escuchar la palabra de Dios. Porque es con el corazón que el hombre cree para justicia, ¿para qué? Para la justificación. Y también es que le cree a Dios, a su palabra, para vivir las promesas de Dios. Entonces, el haber salido de Egipto prefigura la salvación, ¿verdad? Es como una figura de la salvación, la justificación. Pero el entrar a la tierra prometida y tomar posesión de nuestras posesiones es verdaderamente entonces entrar en su reposo, ¿sí? Que es la santificación del creyente. ¿Viviendo qué? Viviendo la victoria que Cristo ya proveyó por medio de su sacrificio y por medio de su muerte y resurrección por nuestros pecados y su ascensión a la diestra del Padre, ¿cierto? Y vemos muy claramente que solamente de la generación de esa generación que está utilizando aquí el escritor de Hebreos, de la generación del Éxodo, solamente entraron entonces ¿quiénes? Josué, Caleb. ¿Por qué? Le creyeron a Dios, hermanos. Le creyeron que Dios le diera esa tierra. Y como le creyeron, vivieron en victoria, vivieron las promesas de Dios en su santificación, ¿sí? Mientras el resto, junto con los 10 espías que murieron con plaga, ¿verdad? Los 10 espías, y que desmotivaron al pueblo, y el pueblo se dejó también, en vez de poner la fe en ¿quién? En la palabra de Dios, le creyeron a ellos el reporte, ¿verdad? Se desanimaron, y de tanto quejarse con el Señor, y quejarse con el Señor, ¿qué pasó? No entraron a su reposo, ¿cierto? El Señor los puso entonces ¿a qué? A divagar en el desierto, ¿cierto? Hasta que murieran, porque el Señor les dijo que no entrarían en su reposo. Y todo eso pasó en Cades Barnea, ¿cierto? Entonces vemos muy claramente que no pudieron entrar. Y Moisés, pues obviamente también, porque golpeó ¿qué? Golpeó la peña para que saliera el agua y solamente tenía que hablar a la peña para que saliera el agua. Pero el Señor le permitió ver de lejos la tierra, pero no le permitió entrar, ¿cierto? Pero con Josué entraron. Y eso es lo que vamos a estar viendo, la importancia del corazón. Dios nos ha hablado a través del Hijo, hermano, y esa revelación es superior a cualquier otra revelación para que nosotros caminemos por fe y no por vista, ¿sí? Miren que hay 3 palabras importantes que vemos en el libro de Hebreos hasta ahora, y son las palabras mejores, la palabra eternas y la palabra perfecta. ¿Por qué? Porque Jesús nos da mejores ¿qué? Promesas, porque estas bendiciones son ¿qué? Eternas. Jesucristo está dando bendiciones eternas, ¿verdad? Y nos dan una posición perfecta ante Dios. La ley no podía perfeccionar al hombre, pero Jesucristo sí. ¿Por medio de qué? El sacrificio de sí mismo. Entonces, tenemos acceso al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho, hemos sido hechos justicia de Dios ¿en quién? En Cristo. Entonces vamos a continuar. Y como vamos a entrar a ver la situación del corazón del hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el corazón del hombre? No endurezcáis vuestros corazones. El que confía en su propio corazón, lo vimos, es necio, mas el que camina en sabiduría, en la sabiduría de Dios es que será que librado. No endurezcáis vuestros corazones, hermanos. Si un creyente se niega a escuchar el llamado del Señor para reposar y endurece su corazón, él no entrará en el reposo de Cristo durante los días de su vida aquí en la tierra. Y yo he visto creyentes, hermanos, que su caminar en su mayoría de tiempo es más de preocupación que de confianza en el Señor, ¿sí? Y muchas veces podemos caer nosotros en esa situación. Cristianos totalmente deprimidos o frustrados, ¿sí? Como estaba aquí en la generación del Éxodo. Si un creyente se niega a escuchar el llamado del Señor para reposar y endurece el corazón, él no entrará en el reposo de Cristo durante los días de su vida aquí en la tierra.
¿Será que, hermano, que nosotros a veces pensamos que nuestros caminos, que nos podemos dar una mejor vida que la que Dios nos está dando? Cuando confiamos en nosotros mismos, pensamos que nos podemos dar una mejor vida que la que Dios nos puede dar por medio de la comunión con Cristo. Necios somos a veces, ¿verdad? Si un creyente se niega a reposar en el Señor, él o ella también sufrirá pérdida en la eternidad. O sea que no solamente hay consecuencias aquí en la tierra, pero también hay consecuencias en el cielo. ¿Por qué digo en el cielo? Porque la salvación no se puede perder. Pero si pierdes el gozo de tu salvación aquí en la tierra, das un mal testimonio, ¿cierto? No representas bien a tu casa, quiere decir, no representas bien a quién, a la iglesia de Dios. Visiblemente la gente no puede diferenciar entre un incrédulo y un creyente, porque en tu vida práctica no se ve tu fe. Por medio de tus obras no se ve, ¿sí? Porque estás dependiendo de ti mismo y no estás reposando en el Señor, en el poder del Señor. Pero no solamente hay consecuencias aquí terrenales, hermanos, sino también hay pérdida de recompensas en el cielo. ¿Cierto? Puedes perder recompensas. 1 Corintios 3, del 10 al 15, por favor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Y por qué se salva como por fuego? Porque nadie puede remover el fundamento de ¿quién? Cristo Jesús, ¿cierto? Pero mire que sí puede ser removido por el fuego lo que está encima de aquel fundamento. Por eso dice la palabra de Dios que mire cada creyente cómo sobreedifica. Cuando usted sobreedifica reposando en el Señor, va a recibir recompensa en el cielo, porque está permitiendo que el Señor a través de usted lleve fruto. Está permitiendo que el Señor a través de usted haga la obra, y no en su propio esfuerzo, sino en el poder del Señor. Así como Josué, ¿se acuerdan? Josué estaba listo para entrar y conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Y le creyó a Dios junto con Caleb, y conquistaron y vivieron las promesas aquí en la tierra sin todavía partir al cielo. Cuando nosotros caminamos por la fe, vivimos las promesas aquí y ahora. Hay muchos creyentes que solamente viven esperando el día en que pase la presencia del Señor, pero no viven las promesas de Dios acá abajo. ¿Por qué? Porque no descansan, no reposan en el Señor. Y es interesante que nosotros realmente tenemos todo lo que todo lo que pertenece a una vida piadosa, se nos ha sido dada por medio de su Espíritu. Estamos completos en Él, hermano, pero no tomamos provecho de nuestra salvación. No tomamos provecho ¿de qué? De las posesiones que Dios nos ha dado. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces las ignoramos y no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios. Pero no solamente pierde recompensa si una persona no reposa en el Señor, sino que también perderá rango, ¿verdad? El rango. Filipenses 3, 14, por favor. Filipenses 3:14. Filipenses 3:14. Yo lo leo. Dice así, va buscando la siguiente. Prosigo a la meta, dice Pablo. Mire que como dice el versículo 13. Este es Filipenses 3:13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pues todavía no está glorificado, ¿verdad? Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, su futura glorificación. Prosigo a la meta, viviendo por fe las promesas futuras en el hoy, en el hoy y el ahora. Dice allí, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que de todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos,
y si una cosa sentís, esto también os la revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Porque todos vamos a tener el mismo destino, que es la gloria de Dios, hermanos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si tú no olvides las cosas de atrás y te concentras en ellas, en lo que pudo haber sido, en lo que pudo haber sido si tú hubieras hecho diferente? No, olvida ciertamente lo que queda atrás y prosigue adelante, hermanos. ¿Sí? Muchos cristianos se estancan en lo que pudo haber sido, y qué tal si no hubiera ido, y qué tal si eso no hubiera ocurrido en su vida. La cosa sería muy diferente en el presente. No, hermanos, su futuro está asegurado en el cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede vivir las promesas de Dios en el presente, hermanos. ¿Sí? Pero sabes, si tú no pones las miradas adelante, vas a perder también rango, ¿cierto? Segunda de Timoteo 2:12, por favor. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. ¿Y quién nos negará, hermanos? Nos negará recompensa. Si nosotros no le confesamos aquí como lo que le estaba pasando a ellos, que no estaban llevando bien su profesión, hablando de qué, de la iglesia hebrea, porque estaban volviendo al ritual, sabían que si hablaban de Cristo, ¿qué les iba a ocurrir? Persecución, ¿cierto? ¿Te estás dejando intimidar como ellos, hermanos? Porque la gente se te burla o porque está siendo rechazado, hermanos, ¿cierto? ¿Estás dispuesto a salir del campamento y llevar su vituperio? ¿Sí? Hermano, el Señor quiere que nosotros realmente seamos testimonio afuera. No solamente aquí cuando estamos adentro, sino también afuera. Que seamos casa de Dios afuera. Ahora, miren lo que dice Apocalipsis 2, del 26 al 28, por favor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Muy bien, entonces usted ve aquí la promesa que le da la iglesia de Tiatira, ¿cierto? Habían unos que no retenían esa doctrina que estaba entrando, ¿cierto? Que torcía y llevaba a las personas a las profundidades de Satanás. Y mire el versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Sí? ¿Y qué era lo que tenían que retener? De acuerdo al contexto, eran las comendaciones o las buenas cosas que él había visto esta iglesia, ¿verdad? ¿Y qué era lo que había visto esta iglesia? La palabra de Dios nos dice claramente que había visto cosas buenas de ella en el principio, ¿verdad? En el versículo 18, dice en el versículo 18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, estas son cosas buenas, y tu paciencia. Todo eso son frutos ¿de quién? Del Espíritu Santo, de descansar ¿en quién? De reposar en la obra del Señor. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso es lo que tenían que retener ellos. Porque esa es la promesa que tienen ellos. Dice allí el versículo 26, al que venciere y guardare mis ¿qué? Mis obras hasta el fin. ¿Quiénes son los que han vencido? De acuerdo a primera de Juan capítulo 5, los que han creído en Jesucristo. Está diciendo a todo creyente, ¿cierto? Que es vencedor y retenga o básicamente guarde sus palabras, sus obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Entonces, ¿qué pasa si es un vencedor, un creyente justificado? Pero ¿qué pasa si no guarda sus obras hasta el fin y en este contexto se deja contaminar por la falsa doctrina desde Satanás? ¿Qué pasa con esa persona? Pues obviamente dice allí, no va a tener autoridad sobre las naciones en el reino milenial. Entonces tú puedes perder recompensas, hermanos, ¿sí? Pero también puedes ganar recompensas. Ahora miren lo que dice, la recomendación, puedes también perder la recomendación. Filipenses 3 del 14 al 15. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Prosigo la meta, pero mire que no todo creyente tiene esa visión que tenía él, ¿verdad? Pero todos tenemos la misma meta y todos hemos sido perfeccionados en él. ¿Y cómo? Por medio de la obra sacrificial de Cristo. Su justicia se nos fue acreditada a nuestra cuenta por la fe, porque hemos creído en su muerte y resurrección, hermano. Estamos completos en él.
Toma provecho de tus posesiones, toma posesión de tus posesiones, ármate con la armadura de Dios, reposando en Él, y vas a ver cómo vas tú a afrontar las pruebas en este mundo, y vas a ver Dios trabajando a través de ti, y vas a ver que no va a haber prueba que te pueda desanimar, porque el Señor es tu ayudador, hermano. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos vivir. Pero ¿qué pasa si no pones la meta en las cosas de arriba? Pues obviamente vas a perder recompensa como creyente. También vas a perder capacidad de gloria, algo de gloria. La gloria, segunda de Corintios 4, del versículo 17 al 5:1. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Cuando nosotros ponemos la visión en las cosas eternas de Dios, en las cosas inconmovibles, inmarcesibles que Cristo nos ha dado, cuyo sacerdocio es superior, cuyo reinado es superior, hermanos, y que nos ha dado un reino inconmovible, hermanos. Entonces tenemos de dónde anclarnos de las promesas de Dios, ¿verdad? Para vivir esa fe en el momento presente. Y tenemos acceso al trono de Dios, ¿para qué? Para obtener gracia para el momento oportuno. Pero ¿qué pasa si tú no estás mirando así? Si no pones la visión, sino en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo, pues obviamente vas a perder recompensa. No vas a vivir una vida gozosa, no estás reposando, no se ve el poder de Dios obrando a través de ti. No porque no esté el Señor allí, sino porque al contrario, lo que se te ve es como el Señor te está disciplinando, porque estás contristando al Espíritu Santo por tu incredulidad, ¿cierto? ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros eso, hermano? ¿Sí? Nos pasa así. Muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no acompañamos con el escuchar la palabra el corazón, estar atentos a la palabra de Dios para poner fe. Y también podemos perder coronas en el cielo, ¿verdad? Tú puedes perder posición de autoridad en el reino. Vamos a reinar con Cristo, pero no vas a tener la oportunidad que hubieras tenido de gobernar sobre naciones, ¿cierto? Porque la iglesia también es copartícipe del nuevo pacto en el futuro. Sino que también vas a perder coronas en el cielo, cuando seamos raptados, cuando haya el tribunal de Cristo en el cielo. Primera Tesalonicenses capítulo 2, del 19 al 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Por qué? Porque dice un proverbio que el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio porque pone la vista ¿en dónde? En las cosas de arriba. ¿Sí? Pero qué tal que no, hermanos, nos concentramos en nuestros propios problemas, ni compartimos el evangelio, no hay gozo ni siquiera de salir y compartir el evangelio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos estamos dejando agobiar por nuestros propios problemas. Puedes perder coronas. Hebreos 3, 15 y 16. Por favor, ¿lo puede leer? Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Entonces claramente está demostrando a la generación, esta segunda generación de creyentes judíos de la iglesia hebrea, le está mostrando a ellos con la exhortación de la generación del Éxodo, le está mostrando qué clase de generación era esa. Y era una generación creyente, hermanos. Eran creyentes. ¿Por qué? Todos habían sido redimidos. Todos salieron y con la muerte de los primogénitos, ninguno de ellos murió, ¿verdad? Todos estaban protegidos, ¿por qué? Cubiertos por la sangre en los dinteles, ¿verdad? Todos salieron a través del mar, todos vieron cómo salieron, ¿cierto? Todos, hermanos, sabían de la promesa abrahámica, de la tierra, de la bendición y también de la promesa, ¿verdad? Todos salieron, hermanos, y fuera de eso vieron el maná del Señor, la provisión y todo eso, y glorificaron al Señor cuando pasaron por el Mar Rojo y el Mar Rojo se cerró y mató a toda la caballería del faraón, ¿verdad? Y llegaron al monte Sinaí y Moisés le dio la ley para que ellos pudieran entender la diferencia que hay entre Jehová Dios y su ley y su carácter santo,
justo y todo esto para que pudieran comparar que es Dios verdadero, que ese era el Dios que los sacó de allá de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y fuera de eso, comenzaron a quejarse, ¿verdad? A quejarse en todo el camino. Y quejándose, ¿cierto? Murmurando todo el tiempo. Y así todo el Señor todavía le seguía lloviendo maná. Y el Señor muy paciente, hermano, ¿cierto? Y fuera de eso, les daba una exhortación que no endureciera su corazón. Y aún así decidieron endurecer. Y el Señor les dijo, pasaron la raya, ¿verdad? Y el Señor les dijo, ahora no entran aquí al reposo. Salvos sí son, justificados, pero no se van a gozar por el resto de su vida debido a ¿qué? A su incredulidad, ¿cierto? Endurecieron sus corazones, hermanos, endurecieron sus corazones, excepto pues toda la gente que eran los hijos, ¿verdad? De esa generación, todos ellos entraron, porque todos los que eran mayores de 20 no se les permitió entrar, ni aún el mismo Moisés, pero Caleb y Josué entraron junto con todos los hijos, ¿verdad? Y ellos sí tomaron posesión de sus posesiones. Aún antes de entrar, lo anunciaban. Y los vamos a comer a nuestros enemigos porque Jehová está con nosotros, hermano. Sí, es dos perspectivas, hermanos. Un mismo Dios, una misma la salvación, el mismo testimonio para todos, pero unos tomaron provecho de su fe y le creyeron a Dios y se gozaron y triunfaron, mientras los otros vivieron la derrota. La escogencia es nuestra, ¿verdad? Entonces aquí vemos que no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, fue el pueblo de Israel redimido, la generación salva del Éxodo, la que provocó al Señor en el desierto, ¿cierto? Por lo tanto, ellos también estaban provocando ¿a quién? Al Señor, tratando de volver ¿qué? Al legalismo, ¿cierto? Por el miedo de ¿qué? De afrontar la persecución de esta iglesia hebrea. Estaban dejando de ser casa de Dios, testimonio de Dios afuera, y se querían confundir con el mundo inconverso, volviendo ¿a qué? La tentación era volver ¿a qué? Al sistema sacrificial de Moisés, ¿cierto? Al templo y a los sacrificios del templo, cuando ya Jesús hizo un sacrificio una vez por todas. Bajo la dirección de Dios, Moisés los guió en el desierto. Pero en lugar de confiar en Dios, quien siempre milagrosamente les proveyó una y otra vez, la gente se quejaba de la comida y el agua, ¿cierto? Veamos Éxodo 15, por favor, del 22, algunos versículos, lea algunos versículos nomás. Son 2 capítulos. Sí, no se lee algunos versículos nomás. Y a 5 versículos nomás. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Si ven, y el Señor les proveyó a pesar de que murmuraron, ¿verdad? Y a pesar de que el pueblo murmuraba también, cuántas murmuraciones hasta que llegaron y básicamente con Moisés, hasta le sacaron la paciencia a Moisés, ¿verdad? Y Moisés entonces también golpeó la roca, y también entonces el Señor lo disciplinó porque tenía que hablarle únicamente, ¿cierto? Hermano, ¿cómo se caracteriza nuestra vida? ¿Es una vida de murmuración, hermano, en nuestro peregrinaje mientras estamos aquí en la tierra? ¿O nuestra vida se asemeja a la de Josué y la de Caleb? ¿Cierto? Ahí se lo dejo para que lo piense. ¿Qué hicieron ellos? Ellos lo probaron, ellos lo provocaron, y aún así vieron sus obras por 40 años. ¿Sí? Y el Señor les dijo que no entrarían a la tierra prometida, no entrarían a su reposo en Cades Barnea, les dijo eso, porque creyeron el testimonio de los 10 espías que los desmotivaron, en vez de creer la palabra de Dios. Y el Señor les dijo entonces que por los días que habían reconocido la tierra, entonces cada día iba a ser como un año, o sea, 40 años ellos iban a morir en el desierto.
Y no les iba a permitir que entraran en su reposo. Y trataron de hacerlo por su propia cuenta. Y Moisés les dijo, no entren porque Jehová no va con ustedes. Y así todos de corazón duro endurecieron, se fueron y que sufrieron una derrota, una parte de ellos, ¿verdad? Y el resto entonces ya se quedaron allí y le hicieron caso al Señor por un tiempo, pero siguieron endureciendo. ¿Y qué pasó? Se fueron muriendo a través de los 40 años porque ya estaban viejitos y murieron y no pudieron entrar a su reposo. En cambio, Josué y todos los menores de 20 años, todos entraron, ¿verdad? Entonces, muestra muy claramente la misericordia de Dios. Mientras viajaban por el desierto, Dios iba delante de ellos como una columna de nube y fuego. Y después estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en luz radiante, la gloria chequina. Pero incluso con esta presencia observable de Dios, el pueblo se rebeló continuamente. Leámoslo, Hechos 7, del 36 al 43. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en la obra de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Entonces vemos muy claramente que el Señor dice que ellos se volvieron para Egipto. ¿En dónde? ¿Físicamente? No, en su corazón. En su corazón. Eso nos enseña mucho a nosotros. Hermano, usted puede estar aquí sentado, o yo puedo estar aquí también sentado cuando no esté predicando, y puedo tener mi corazón pensando en Egipto. Si la gente no se da cuenta, pero Dios ve el corazón nuestro, hermanos. Si está centrado en la palabra de Dios, si está creyéndola o está reaccionando con una incredulidad tremenda y más veces está deleitando en Egipto, ¿verdad? Así fue. Y si haznos Dios que hagan delante de nosotros, pero ¿y qué Dios decían hacer? Los mismos de Egipto, ¿verdad? Pero no se volvieron físicamente a Egipto, pero su corazón sí. ¿Por qué? Porque como empecé la predicación y vuelvo y le repito, hermano, porque el meollo del asunto es el asunto del ¿qué? Del corazón, ¿cierto? Quien tenga tu corazón tendrá tu mente. ¿Se acuerdan cuando salió con poder y gloria y básicamente con la columna de fuego durante la noche y la nube durante el día, ¿verdad? Y cómo los sacó y los liberó, así como usted ve en la gráfica a Moisés, a todos ellos, y todos glorificaban al Señor, ¿verdad? Pero qué tan pronto se olvidaron ellos de eso, ¿verdad? Esa es una figura de nuestra salvación, ¿verdad? Es una figura de nuestra salvación. Y luego cuando llegaron allí y colocaron el tabernáculo y también la misma presencia del Señor bajaba allí, la chequina gloria, y entraba Moisés y Josué, hijo de Nun, se acercaba al tabernáculo y se hacía lo más cerca que se podía, mientras toda la nación de Israel estaba alrededor, desde lejos observaban la gloria de Dios, ¿cierto? Eso nos demuestra de que uno puede estar tan cerca de la gloria de Dios como quiera estar de Dios, hermano, creyéndole a Él. Josué dijo, yo quiero estar más cerca, ¿verdad? Y se acercaba un poco más. Pero los demás observaban la gloria de Dios desde lejos. Como que la gloria de Dios solamente era para que la viviera ¿quién? Moisés, ¿verdad? Y por eso ahora tenemos una mejor revelación en Jesucristo, hermano. Porque todos hemos recibido de la misma gloria de Dios. ¿Por medio de qué? Del Evangelio de Cristo, ¿verdad?
Su muerte y resurrección, todos hemos bebido de un mismo espíritu, como dice la palabra de Dios. O sea que no hay excusa, hermano. No hay lugar divisorio, no hay uno que tiene más revelación que otros. Todos tenemos la misma revelación por medio de la palabra de Dios. Moisés continuó enseñándoles la palabra de Dios, pero la gente se rehusaba a creer en el Señor, aun cuando les decía, el profeta le levantará entre el pueblo, ¿verdad? Y hablando de quién, del Mesías. Él apuntaba hacia el Mesías. Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad. No fue por falta de promesas, porque el Señor le anunció sus promesas una y otra vez. Desde sus padres, hablando de quién, de los Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Tenían todas las promesas, hermanos. Y aún así, con la provisión divina, con las promesas y todo, endurecieron su corazón. No le creyeron al Señor. Finalmente, cuando endurecieron sus corazones en incredulidad por última vez, Dios los condenó a morir en el desierto. Los disciplinó. Por 40 años atravesaron un camino muy difícil en el calor del desierto y las rocas de Sinaí y no tuvieron reposo. Josué 5:6, por favor. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Entonces, ¿quién fue que falló? Fue el pueblo, ¿verdad? Únicamente entraron, ¿quién? La segunda generación, sus hijos. Hebreos 3:17a. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? Dios estaba disgustado con el pueblo redimido de Israel. Él se entristeció con la generación del Éxodo por 40 años, no por la eternidad. Eso sí. ¿Por qué? Eran personas salvas, hermano. No fue por la eternidad, fue por sus últimos 40 años, ¿verdad? Para algunos fue menos de 40 años porque fueron cayendo poco a poco, ¿no? Hasta que no quedó ninguno después de 40 años. Pero no fue por la eternidad. Números 32:13, por favor. Vamos a ver que no fue por la eternidad. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Delante de Jehová. Los dejó morir de una manera natural. Él no tuvo que ejecutarlos, ¿cierto? Sino que les dijo que no iban a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? No iban a tomar posesión de sus posesiones. ¿Por qué? Porque pasaron la raya y habían endurecido su corazón. Deuteronomio capítulo 2:7, por favor. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda la obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Nada te faltó. Mire que él pronunció entonces este juicio de disciplina a la nación de Israel y por 40 años siguió proveyéndoles, a pesar de que el corazón duro. Yo me puedo imaginar, hermano, que el corazón de ellos tan duro que se lo daban por ganado, que Dios tenía que alimentarlos, lo daban por ganado de que Dios tenía que darles agua, que tenía que sostenerlos. Se lo daban por ganado. ¿Será que nosotros hemos endurecido tanto, hermano, que nos damos todo por ganado, hermano, así? Y no nos interesa saber del Señor, no nos interesa caminar por la fe, hermanos. Hay que tener cuidado, es posible, hermano. Así es que cae uno en la apostasía, la deserción de la fe. No pierdes tu salvación, pero te sometes a la disciplina de Dios, no vas a tener gozo en tu peregrinaje en la tierra. Hebreos 3:17b, no fue con los que pecaron, dice él. La generación del Éxodo pecó continuamente con su queja constante, murmurando todo el tiempo, probando lo poco que realmente confiaron en Dios. Finalmente cruzaron una línea que les impidió gozar del reposo. Por favor, lo puede leer allí, Números 14, versículo 11 y 26 al 38. ¿Solo verso 11? Sí, el verso, sí, lee el 11 y luego el 26 al 30, y 26 al 30 por ahí. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y el 26.
Sí, 26. Lee los primeros 5 versículos 26. 26 a los primeros 5. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de la familia de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faulitas, de Esrom, la familia de los esronitas, de Carmi, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas y fueron contados de ellas 43,730. Tremendo. Entonces usted mire que usted sí puede continuar por su cuenta por falta de tiempo, pero hasta bien detallado cuántos van a ser y todo eso, ¿no? Y mostraba muy claramente que todos los de 20 para arriba, todos iban ¿qué? A morir y no iban a entrar en su reposo. Y todos los de para abajo, los hijos iban a entrar, ¿verdad? Entonces, tremendo, ¿no? Hebreos 3, 17c. ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? O sea, le está mostrando claramente la consecuencia y le está hablando a la iglesia, hermanos, tomando estas cosas por ejemplo, porque estas cosas sucedieron a ellos del Antiguo Testamento para que sean ejemplo para nosotros que hemos alcanzado la edad de la iglesia, para que no hagamos tales cosas, lo mismo, no procedamos de la misma manera. La generación del Éxodo murió en el desierto, fuera de los límites de la tierra prometida. Ellos nunca entraron en el reposo. Deuteronomio capítulo 2 del 14 al 18. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos del arroyo de Seret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra que en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, Jehová me habló diciendo: Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Imagínense pues, así fue que ocurrió y cómo terminaron ellos, ¿no? Por causa de la incredulidad. No perdieron la salvación, pero dejaron un mal testimonio sobre la tierra. Y ese mal testimonio lo está utilizando entonces el escritor de Hebreos para exhortar a la iglesia, que no cometan tal cosa, devolver nuevamente los rituales del templo simplemente, ¿por qué? Por evadir la persecución, ¿cierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Ese es Hebreos 3:18. Dios hizo un juramento de gran ira en contra de la generación desobediente del Éxodo, el cual les prohibió entrar y gozar de su herencia, su reposo en la tierra prometida. Números 32 del 10 al 13. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Entonces nosotros decidimos vivir una vida errante en vez de tener comunión con Dios y afrontar las pruebas en el reposo del Señor, en el poder de su fuerza, y haciendo nosotros nuestras propias fuerzas, deprimiéndonos y estando murmurando, o vamos a conquistar por medio del poder que nos ha dado, por el medio del evangelio completo que nos ha dado. Él murió, resucitó y ascendió al cielo porque tenemos acceso aquí al lugar santo, hermano, para recibir socorro en el momento oportuno. Y si nosotros dependemos por la fe, hermanos, vamos a tener la fe como la tuvo Josué, que aparece más adelante en el libro de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Que ellos obtuvieron promesas, quiere decir, en esta vida obtuvieron algo de la promesa. ¿Cómo? Conquistaron. Entraron y conquistaron, ¿verdad? No permanecieron para siempre, ¿verdad? Pero él pudo gozar de la promesa de Dios. Entraron en la tierra prometida y conquistaron lo que Dios le ha dicho, la cantidad de tierra.
pero no la pudieron sostener, sino después de su muerte fue que el pueblo nuevamente comenzó a tomar mujeres que no eran creyentes de los paganos que habían allí y comenzaron a idolatrar a otros dioses y comenzaron entonces a perder las bendiciones nuevamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Vemos claramente en Números 32 del 10 al 13 nos habla de esto, ¿verdad? Hermano, ¿ya lo leyó ese o no? Sí, ya lo leyó, ¿no? Ahora, veamos esto para entenderlo mejor en cuanto a los pactos que Dios le había prometido, ¿verdad? Y lo vamos a ver ahorita después de esta filmina aquí. El reposo que Dios ofrecía era la tierra de Canaán. Ellos eran para que tomaran la posesión de sus posesiones. ¿Y por qué tenían posesiones? Porque Dios les dijo, yo les daré la tierra, entren. Todo lo que tienen que hacer era creerle su palabra. Una cosa es creer que Dios existe, otra cosa es creerle a Él en su palabra. ¿Sí? Hasta el diablo cree que Él existe y tiembla. Pero nosotros estamos creyéndole a su palabra. Si le creemos a su palabra, entonces nuestra fe se va a hacer visible por las obras, como dice Santiago. ¿Cierto? Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras, ¿verdad? Hermano, el que descansa en Cristo, se le hace evidente el brazo de Dios trabajando a través de él, ¿verdad? No hay prueba que le apague el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es su fortaleza, ¿verdad? Así es. Entonces, la vida de bendición que tenía el Señor para ellos era tomar posesión de sus posesiones. ¿Cuántas grandísimas promesas no nos ha dado el Señor, verdad? Pero ¿de cuántas de ellas nos estamos haciendo o nos estamos aferrando por medio de la fe? Esa es la pregunta grande, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 7, del 22 al 24, por favor. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Entonces, entrar en el reposo era confiar en Él, que la victoria era de ¿quién? Del Señor, y moverse hacia adelante, pasar el Jordán, ¿verdad? Ese era el moverse por fe. No era el entrar en su reposo, no quiere decir que es inactividad física para el hombre, no, señor. Al contrario, usted se vuelve más activo que nunca antes y se mueve cuando el Señor lo mueve, hermano, ¿cierto? Y la gente va a ver en usted la mano de Dios. Va a ver como que lo que usted dice con su boca concuerda con lo que usted está viviendo ahorita. Cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, las personas pueden ver en sus obras que lo que usted está diciendo realmente lo está viviendo. ¿Sí ve? Bien interesante. Josué capítulo 21, versículo 44, por favor. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. A todos sus enemigos. Josué reconoció muy bien que la batalla no era él, sino el Señor, hermano. Eso no significaba inactividad, significaba obediencia a la palabra de Dios por medio de la fe. Una fe que produce obediencia. Le creyó a Dios. Y por eso aparece en el récord en Hebreos capítulo 11, como hombres que cazaron promesas. 23 del 1 al 3, por favor, Josué. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. ¿Sí ve? Y también dice Pablo que es necesario que cada uno nos muestre la misma diligencia hasta el fin, hermano. Terminar así como Josué, que le podamos decir a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras iglesias, ¿cierto? Ya estoy viejo y ustedes han visto qué tantas obras ha hecho el Señor a través de nuestro caminar con Él. O sea, que uno tenga cómo demostrar que realmente Dios se glorificó en nuestras vidas durante nuestra vida terrenal, ¿cierto? Pero si usted vive una vida de murmuración, no creyendo en la palabra de Dios, ¿qué testimonio va a dejar a sus hijos, verdad? Tremendo, ¿no?
Ahora, vamos a ver los pactos para que entendamos bien esto, ¿no? Dios le había dado el pacto abrahámico a los patriarcas, ¿verdad? Antes de hacer la ley con Moisés. El pacto abrahámico en Génesis 12, del 1 al 3, le prometió la tierra, la simiente y las bendiciones. Dios llamando a Abraham, ¿verdad?, a salir del Ur de los Caldeos por la fe. Y le prometió el pacto entonces de es el pacto base para los demás pactos unilaterales de Dios. Unilaterales quiere decir que dependen ultimadamente de ¿quién? De la promesa de Dios únicamente, no de la obediencia del hombre. Es Dios quien les va a dar estas promesas, la tierra, la simiente y la bendición. El pacto inmobiliario, Deuteronomio 29 del 30, nos habla de la tierra. Y le prometió a Abraham desde el río Éufrates hasta el río Nilo, ¿verdad? Hoy en día, Israel solamente tiene un 10% de esa tierra que Dios le ha prometido. ¿Por qué? Es Dios quien se la va a dar, no ellos que la van a conquistar, ¿verdad? Con Josué la conquistaron, hermano, pero no la pudieron mantener, ¿verdad? Con Salomón también la conquistaron, casi completamente también, pero no la pudieron sostener. ¿Por qué? Porque es Dios quien les prometió darle la tierra para siempre, ¿sí? No temporalmente. El pacto davídico promete entonces, es una extensión de la simiente, mostrando de que el Mesías iba a venir ¿de qué? Iba a venir de la nación de Israel, ¿cierto? Y se iba a sentar en el trono de David. Según de Samuel 7, del 12 al 16, la simiente. Y el nuevo pacto, Jeremías 31, del 31 al 34, la bendición. Y ese sería de que todo Israel en su gran mayoría iba a ser salvo, y eso va a ocurrir en el futuro, una vez ocurre el rapto de la iglesia y al final de la tribulación, cuando ya el anticristo está atrapando a casi todo Israel, van a haber muchos judíos que van a ser creyentes, 144,000, y fuera de eso otros muchos más van a salvar. La gran mayoría de Israel será salvo cuando vean a su libertador, dice la palabra de Dios, viniendo con su iglesia a la tierra, ¿sí? Ese es el nuevo pacto, que va a derramar su espíritu sobre la casa de Israel en el futuro. Jeremías 31, 31, 34. Ahora veámoslo desglosadamente para que nosotros veamos que el pacto abrahámico y el pacto de la tierra, esos eran los dos pactos que tenía la generación del Éxodo. Los otros dos pactos, el pacto, el nuevo pacto y también el pacto davídico, eso fue más adelante, ¿no? Entonces por ahora tenían dos pactos. ¿En qué confían las promesas? El pacto abrahámico era uno, ¿verdad? ¿Qué consistía el pacto abrahámico? Era la fundación, como vimos, para todos los pactos unilaterales de Dios con Israel. Génesis 12:2, ¿verdad? Dios le dio este pacto y se lo confirmó también en Génesis capítulo 15, el 22, pasando por medio de ¿qué? De unos animales, unas tórtolas separadas y pasando con una llama de fuego por medio de los animales divididos. ¿Y qué significa eso? Que solamente es Dios quien se compromete en este pacto, darle todas las promesas a Abraham, ¿verdad? Y a su descendencia y a nosotros los gentiles también, ¿no? Porque en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra, incluyendo la iglesia, ¿sí? Incluye una tierra, una simiente y una bendición. Génesis 12 del 1 al 3, 12:7, capítulo 13 del 14 al 17 y otros ahí, ¿no? Fue reafirmado con Isaac y Jacob, ¿cierto? En Génesis 26 del 2 al 5, capítulo 24, capítulo 28 también del 13 al 15. Fue pasado a los hijos de Jacob, a las 12 tribus de Israel. Génesis capítulo 49 del 1 ¿a qué? Al 28, del 1 al 28, ¿sí? Fue la base para la liberación de Egipto, para la liberación de Israel de Egipto. Y lo encontramos en Éxodo 6, del 2 al 4, y el capítulo 8 también, versículo 8, ¿no? Y también lo vemos en Éxodo 22, Éxodo 20, para dar los mandamientos de Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de donde, de la tierra de ¿qué? De Egipto, ¿verdad? Es el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac y Jacob. Confirmó la concesión de tierras a Israel después del Éxodo. Y aquí es para la generación del Éxodo. Con Josué 1:2. ¿Qué dijo Josué 1:2? Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Verdad? Ese pudo gozar de las promesas de Dios en el aquí
Y en el presente, hermanos, porque le creyó a Dios. Sí, le creyó a Dios. No hay tiempo límite, tendrá cumplimiento final en el reino, porque en el reino mesiánico, en el milenio. ¿Por qué? Porque Génesis 17, de 7 al 8 dice que este pacto es un pacto eterno, ¿cierto? Ellos conquistaron la tierra por un tiempo, pero la perdieron. Hoy solamente tienen el 10% de ella. Dios se las va a dar en Cristo cuando venga por segunda vez. Pero mire que así todo Josué tomó posesión de ella, ¿cierto? Tomó las promesas de Dios y tomó posesión de sus promesas. El pacto inmobiliario es otro pacto que también alcanzaron a gozar esa generación que estamos hablando de Josué y Caleb y toda la gente que era, todos los hijos de Israel, de esa primera generación que entraron en la tierra prometida. Proporcionaba un hogar permanente para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 30, del 1 al 20. Garantiza la propiedad de la tierra a pesar de los fracasos de Israel. Deuteronomio capítulo 30 al 3, 30, versículo 3. Es Dios quien finalmente le va a dar eso durante el milenio, ¿verdad? Ata la bendición en la tierra a la obediencia de Israel. Siempre y cuando Josué y todo esto fueron conquistando y disfrutaron, hermano, de la tierra prometida que tenía que leche y miel, ¿verdad? Y se gozaron de ella. Alcanzaron a obtener parte de la promesa y vivir un poco aquella gloria que está por venir en el milenio, que va a ser permanente, ¿cierto? Pero que endurecieron el corazón no entraron. Predice la remoción temporal de Israel con el posterior retorno a la tierra. Deuteronomio capítulo 30, del 3 al 5. Por eso Israel ahora desde el año 1948, se formó otra vez en su nación, ¿verdad? Y solamente tienen 10% de la tierra, pero un día Dios le va a dar toda la tierra en el milenio. Asegura la restauración de Israel y la bendición durante el reino mesiánico. Deuteronomio capítulo 30, de 6 al 9. Un día todo Israel creerá, ¿verdad? Y entrará al milenio. Y aquella generación del Éxodo que fue rebelde va a resucitar de entre los muertos y también va a entrar al milenio, ¿verdad? Pero durante su vida humana, terrenal, pudieron haber vivido mejor, ¿no es así, hermanos? ¿Cierto? Porque al fin y al cabo es un pacto unilateral, no dependía de la obediencia de ellos, ¿cierto? El fracaso terrenal sí dependía de ellos por ser irresponsables, por endurecer su corazón, por no creerle a Él. Pero la bendición eterna para una eternidad dependía de Dios. Gloria a Dios. Si no, hermano, todos fallaríamos, ¿verdad? Todos fallaríamos. El futuro pacto que ellos todavía no estaban viviendo es el pacto davídico. Que vimos que también este reposo del David también se lo ofreció ¿quién? A la gente de su época, ¿verdad? Porque el reposo de Dios estaba disponible desde la creación, todas las generaciones y todas las dispensaciones, incluyendo la iglesia, hermano, nosotros. Promete una dinastía eterna a través del linaje del rey David, segunda de Samuel 7:16. Nos habla del descendiente y ahí va a venir el Mesías. Asegura el reino eterno y un descendiente para reinar en el trono de David para siempre. Segunda de Samuel 7, del 11 al 17, hablando del Mesías. Confirma la dinastía davídica a través de Salomón. Primera de Crónicas 17, del 10 al 15. Garantiza el cumplimiento en la persona del Mesías. Salmos 45, del 6 al 7. En última instancia se cumplirá en el reino mesiánico. Jeremías 23, 5 al 6, cuando el Señor Jesucristo gobierne con vara de hierro con Israel y su iglesia. Y también con todos los del Antiguo Testamento que han resucitado, ¿verdad? Y el último pacto, el cuarto pacto unilateral de Dios, que depende de Dios, es el nuevo pacto. Predice el perdón de Israel como nación. Jeremías 31, 34, ¿verdad? Y eso va a ocurrir cuando venga por segunda vez el Señor Jesucristo, ¿verdad? La gran mayoría de Israel van a ser salvos. Garantiza la generación de Israel, que es la base para el reino mesiánico, ¿verdad? Imagínense que si no hubiera nación de Israel el día de hoy, entonces no habría milenio, hermano, y no habría el nuevo pacto, ¿verdad? Y nosotros nosotros nunca habíamos tenido derecho entonces a entrar aquí al reino milenial. Y por eso el anticristo va a perseguir a Israel, a tratar de ¿qué? De socavarla para eliminarla, ¿verdad? Pero no va a poder.
Promete que el Espíritu Santo morará en Israel durante el reino mesiánico. Ezequiel 36, del 26 al 27, y también se extiende hasta el capítulo 37, con el valle de los huesos secos y la reunión de Israel en su tierra, aunque están en incredulidad ahora, pero en un futuro el Espíritu vendrá sobre ellos creyendo, ¿verdad? Por la fe. Se cumplirá literalmente a Israel en el reino mesiánico. Los gentiles en la edad de la iglesia pueden experimentar la regeneración por la fe en el Mesías. Tenemos la bendición espiritual del nuevo pacto, porque hemos sido injertados como ¿qué? Como olivo silvestre en el olivo natural, que eran las promesas de ¿quién? De Israel, ¿verdad? Que venían a través del Mesías, a través de las promesas de los padres, las raíces, ¿verdad? Qué bendición, hermano. Por eso tú tienes que orar por Israel, hermano, ¿verdad? Porque Dios utilizó ese pueblo, y toda esta palabra que usted tiene en su mano es debido ¿a quién? Escrita por judíos, hermanos, hebreos, creyentes, ¿verdad? Solamente creo que es uno que quizás no era judío, que era Lucas, ¿verdad? Escribió Hechos y el Evangelio de Lucas. Ahora, veamos de una manera de gráfica, porque vamos a entender los pactos y su cumplimiento en el reino. Antes de la ley, Dios llamó a Abraham y le dio el pacto abrahámico, Génesis 12, del 1 al 3. Es la base para todos los pactos. De ese pacto salió el pacto inmobiliario de la tierra, más detallado acerca de la tierra, Deuteronomio capítulo 29 al 30. El pacto davídico, la simiente, y mostrando ya el reino a través de la formación de la nación de Israel, dependiendo de la simiente, a través de quién, de Isaac, de Jacob, y con los 12 hijos de Jacob se formó la nación de Israel, y posteriormente con David es el reino, ¿verdad? Segunda Samuel capítulo 7, y el nuevo pacto, la bendición, ¿cierto? Para toda la nación, Jeremías 31 y Ezequiel 36, el nuevo pacto, la regeneración espiritual para toda la nación de Israel. Todo eso se cumplieron ¿en quién? En el Mesías, porque el Mesías es la simiente, como dice Gálatas, ¿verdad? Muestra muy claramente, y sin la simiente no hay ni tierra, no hay simiente, no hay simiente, si no hay simiente no hay tierra y no hay bendición. Y no habría vida eterna, no habría salvación para nadie. Todo el mundo iría ¿a dónde? Al infierno, ¿verdad? Todo se cumplió y fue ratificado en Cristo. Entonces vemos claramente que el pacto inmobiliario y el pacto davídico van a tener su cumplimiento final en el reino milenial, cuando la tierra sea dada a toda la redimida Israel en el milenio. Y nosotros vamos a ser parte de ¿qué? Como ministros del nuevo pacto, vamos a ser parte de ese milenio también. Y el pacto davídico, obviamente, la simiente a través de Cristo, y teniendo el trono de David y derecho a ser el rey de los judíos, y también en el futuro va a tener el derecho para sentarse en el trono de David como rey. Y el nuevo pacto, las bendiciones, Jeremías 31 y Ezequiel 36, todo eso se van a cumplir cuando Dios derrame todo su espíritu, y causará que toda Israel entonces ¿qué? Camine en sus estatutos como tal cual como lo prometió, ¿verdad? Y se va a cumplir literalmente en el futuro. Ahora, todo lo que Dios pedía era que los israelitas le creyeran y que voluntariamente avanzaran por la fe. Eso es lo que llamamos obedecer, ¿cierto? La causa de la verdadera obediencia a Dios debe ser la fe, no la ley. Debe ser la fe. La fe es el motor que produce obediencia, ¿sí? Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 3, por favor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Exactamente. Entonces usted ve muy claramente cómo el Señor les prometió y cómo ellos debían de avanzar voluntariamente y entrar y a conquistar la tierra con Josué, y así sucedió. Ellos le creyeron al Señor, le creyeron a Él, caminaron por la fe. ¿Estamos avanzando en nuestra fe, hermanos? Porque si no estamos avanzando, vamos a estar ¿qué? Retrocediendo. ¿Sí? No hay punto medio. ¿Sí? Hebreos 3:19.
Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El no creerle a Dios era su verdadero problema. Este fue el mismo peligro real que enfrentaban los destinatarios de esta carta de la iglesia hebrea, ¿cierto? ¿Dejarían de creerle a Dios y regresarían al legalismo judaico simplemente por tener protección? ¿Verdad? No, hermanos. Esto tristemente es la hoja de vida de muchos creyentes. Con demasiada frecuencia los cristianos se rehúsan a caminar por la fe, preferimos caminar por vista, por el sentido común y por nuestro propio esfuerzo. Todo esto equivale al pecado de la incredulidad. Proverbios 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Miren, hermanos, debemos de seguir el ejemplo de Josué. ¿En qué pacto se apoyó Josué para conquistar la tierra? ¿En el pacto mosaico o en el pacto abrahámico? En el de abrahámico, hermano, ¿verdad? ¿Sí ve? Sé que cuando hablamos de que ellos guardaban toda la ley y su estatuto, no estamos hablando solamente de los mandamientos eran parte de la ley. Hay veces cuando habla de la ley está hablando de la Torá, y la Torá incluye Génesis, incluye el llamado a Abraham, incluye la fe en Abraham, porque luego en Hebreos capítulo 11, como vamos a ver después, dice que por la fe estos conquistaron reinos, reclamaron promesas, vivieron gozosos, aunque no vivieron la promesa en su totalidad, se gozaban viéndola de lejos. ¿Por qué? Caminaron por la fe, le creyeron a la palabra de Dios. La generación del Éxodo no fue capaz de entrar en el reposo de Dios a causa de la duda en la capacidad de Dios de luchar y ganar contra sus enemigos. Vean los enemigos más grandes que el poder de Dios. Su rebelión infiel culminó en Cades Barnea en Números 14 al final de la misión espionaje, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 1 del 21 al 38 narra eso, y como lo hemos ya hablado, ¿verdad? Vamos a orar. Hermano, antes de orar, ¿qué clase de vida quiere usted tener, hermano? Como la de Josué y Caleb, que afrontaba toda adversidad por medio de la fe en el Señor. Cuando Josué entró a la tierra prometida, vio un varón con una espada desenvainada, ¿verdad? Y se dio cuenta que era ¿quién, hermano? Una teofanía, ¿verdad? Que era el Señor mismo, quien iba delante de él. Y por la fe se movió adelante porque sabía que la batalla era de quién, del Señor. ¿No va Cristo delante de nosotros aún con una revelación mucho más grande, hermanos, que una teofanía? Ella traspasó el cielo mismo, ya murió y resucitó y está en la gloria, hermano. La tumba está vacía y nos ha dejado promesa grandísima para que andemos por ellas, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Yo los exhorto, hermanos, así como yo he estado aprendiendo bastante en esto, hermano, y hay muchas cosas de las cuales he fallado, pero debemos de hacer como Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, proseguimos a la meta, hermano, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por esta generación del Éxodo y gracias porque podemos aprender cosas buenas, sobre todo de Josué y Caleb, Señor, y los jóvenes, los hijos de la primera generación, quienes pudieron entrar y conquistar la tierra prometida. Pero también escuchamos las advertencias, Señor, de que no seamos como la primera generación, Señor, como aquella generación que salió de Egipto y que luego se desvió mentalmente y terminó endureciendo su corazón y yendo hacia la apostasía prácticamente, Señor. Endureciendo sus corazones, murmurando y viviendo miserable, pudiendo vivir las promesas de Dios, no quisieron acompañar la palabra con la fe. Padre, te pido, Padre, que ese no sea nuestras vidas, Señor, porque ahorita podemos escuchar su advertencia. Si hoy oímos su palabra, no endurezcamos nuestros corazones como en el día de la provocación. Y Padre, hoy realmente abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios. Tomamos las promesas que tú nos has dado y tomamos posesión de ellas para reposar y conquistar por medio del poder de la obra completa de Cristo.
porque tenemos promesas mejores con repercusiones eternas, y es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un sacerdote que traspasó los cielos mismos, Señor, el cual intercede por nosotros y que simpatizó en todo aspecto como nosotros cuando fue hombre, y sufrió hasta la muerte, mucho más de que nosotros podemos sufrir, Señor, llevando la condena misma de nuestros pecados y resucitando ante los nuestros, mostrando la victoria después de la muerte, Señor, para que nosotros no tengamos que luchar para conseguir la victoria, sino que luchamos desde la victoria que Cristo ya conquistó por nosotros, Padre. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros renueve la mente y coloque la fe en la persona de Cristo diariamente y en su palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.